Hoy en la parte número 134 de Puertas Dimensionales vamos a continuar donde lo dejamos. Sí, con lo que dicen los exorcistas, esa asociación de exorcistas, que veréis que presentamos un escrito de ellos, fechado en Roma, y que nos habla de por qué no pueden utilizar esta forma mágica de León XIII el resto de personas. Pero vais a ver para qué sirve en verdad, porque podemos pensar que, estos por endemoniados y hasta... Sí, pues estad atentos porque, sí, hoy hay sorpresa. Una vez más nos adentramos en el tema de exorcismos, precisamente una vez más también en esta página. Aclaraciones sobre el exorcismo de León XIII, de la Asociación Internacional de Exorcistas. Fijaos que era un comunicado de esa asociación del 14 de abril de 2020 en Roma. En los últimos días, nuestra Asociación Internacional de Exorcistas, AIE, ha sido objeto de varios ataques mediáticos por parte de sujetos que, sin tener la autoridad, sin contar con experiencia en el asunto y, sobre todo, sin tener la honestidad de pedirnos aclaraciones o al menos publicar nuestras declaraciones en su totalidad, han hecho acusaciones, denuncias, han ofendido y dado juicios inaceptables a nivel doctrinal y disciplinario. Por esta razón, consideramos apropiado ofrecer a todos los miembros de AIE y para aquellos que quieran aprovecharlo las siguientes aclaraciones. O sea que hubo gente que les dijo cosas que no les gustaron. ¿Y por qué? Pues bueno, veremos a través de las explicaciones a qué hacen referencia. Cuando hablamos de exorcismo de León XIII, ¿a qué nos podemos referir? Y estad atentos porque hay mucha cosa que es en latín, que no vale la pena ni que os lo lea, porque nos vamos a quedar igual, ¿verdad? Entonces lo que sí vamos a hacer es mostrar los textos para que los veáis, y yo iré leyendo todo el resto de cosas, pero me gustaría que os fijarais mucho en qué consiste todo esto de este exorcismo de León XIII, porque nos vamos a llevar una sorpresita. El texto original, esto sí que os lo leo un poco, Exorcismus in Satanam et Angelus Apostaticus Iusu, Leonis XIII, publicado por el Acta Sanctae Sedis de 1890-91, es de donde está extraído lo del León XIII, la posterior adaptación realizada por el Ritual Romano en las diversas ediciones típicas publicadas durante el siglo XX. En la última de ellas, publicada en 1952 bajo el pontificado del Papa Pío XII y de uso ordinario hasta 1998, ocupa el caput 3 bajo el título de Exorcismus in Satanam et Angelus Apostataticus. Y a la posterior redacción realizada en el nuevo ritual de 1998, de Exorcismis et Supplicantonibus Quibusdam Desc, donde ocupa el apéndice 1 bajo el título de... Bueno, siga con el latín si quiere, ¿vale? En fin, que mirad, lo curioso de esto es que lo de León XIII ha tenido una posterior adaptación de cuando fue hecho y después hubo una posterior redacción también años después, lo último en 1998. Sobre esto es lo que van a tratar. B. ¿Cuál es la naturaleza del exorcismo de León XIII tomado en consideración en cada una de las tres versiones antes mencionadas? El exorcismo de León XIII en las tres versiones anteriores pertenece al género de los sacramentales, es decir, a esos signos sagrados por los cuales, como leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1667, in aliquam sacramentorum imitationem effectus praesertim spirituales, etcétera, etcétera, en las tres versiones, la naturaleza peculiar del exorcismo de León XIII se desprende, sobre todo, de lo que la autoridad eclesiástica afirma acerca de los ministros legítimamente designados para usarlo. Dice, véase el párrafo D a continuación. Una vez más, nos van a hacer hincapié en que solo hay ciertas personas que pueden utilizarlo. ¿Y por qué dicen esto? Pues ya iréis viendo que es porque ha habido personas, como también vimos en la conferencia anterior, que han querido utilizar todo ese tratado para hacer cosas que a ellos dicen que no les pertoca. Pero vamos viendo cosas,
Sobre todo antes, si os habéis fijado, cuando he leído en latín dice exorcismus in satanam et angelos apostataticos. Por tanto, es un exorcismo que tiene que ver con Satanás y los ángeles que apostataron, ¿eh? Pero, ¿creéis que esto va a quedar así y ya está? Pues nos vamos a llevar, como os decía antes, una buena sorpresita. Porque claro, tú lees esto y dices, vale, es para sacar demonios directamente a gente poseída y ya está. Pues nos vamos a llevar una sorpresa. Siguen diciendo en el punto C, ¿cuál es la finalidad del exorcismo de León XIII? El propósito del exorcismo de León XIII, que entre otras cosas justifica su uso legítimo, es el siguiente. En general, contrastar, prevenir o atenuar la acción de Satanás y de los otros ángeles apóstatas cuando esta acción se manifiesta como una persecución hacia la Iglesia universal o en una de sus expresiones locales. En particular, cuando la acción del maligno se dirige de forma extraordinaria a las cosas que se le dan al hombre, infestación de lugares, hogares, animales, etc. Por tanto, si cogemos solo la parte particular, dices, vale, tiene que ver con que hay lugares que pueden estar con espíritus demoníacos, infestación de lugares, hogares que tienen problemas con demonios y también animales en posesión. ¿De acuerdo? Vale, pero fijaos que la primera parte nos dicen que es atenuar la acción de Satanás y de los otros ángeles apóstatas. ¿Cuándo? Dice, cuando esta acción se manifiesta como una persecución hacia la Iglesia universal o en una de sus expresiones locales. Con lo cual, esto no va solo de, está endemoniado, hay que quitarle los demonios a tal persona, sino que esto va de gente que habla, según ellos, que persiguen a la Iglesia, sea a nivel universal o en ciertos lugares. ¿Sabéis qué indica esto? Pues que lo que decía León XIII en todo esto es sencillamente, sobre todo ¿para quién? Para gente que está en satanismo y va contra la Iglesia Católica, vale, puedes decir, puede ser, sí. Gente que está en todo el tema de brujerías, espiritismo, etcétera, etcétera. Vale, puede ser. Pero cuidado, porque esto va mucho más allá. ¿Qué estaban diciendo sobre los protestantes antes del Concilio Vaticano II? Herejes, que iban contra la Iglesia Católica. ¿Qué nos dicen a nosotros ahora en nuestros días? Presentamos la verdad y resulta que nos dicen que vamos contra la Iglesia Católica. Lo que vamos es a favor de la verdad y de destapar las artimañas de Satanás que utiliza la Iglesia Católica para hacer lo que ya sabemos y que estaba profetizado además. Eso es muy distinto, ¿eh? Pero cuidado, porque resulta que entráis en ese punto en el cual se os puede pedir un exorcismo sobre vosotros, porque sois contrarios a eso. ¿Nos damos cuenta cómo nos hemos llevado una sorpresita? Esto quiere decir que, en definitiva, consideran endemoniados a aquellos que no van a favor de lo que ellos postulan. Impresionante, ¿eh? O sea, no solo herejes, como tantas veces nos llaman, sino además, ya veis, endemoniados. Bueno, a mí personalmente me lo han dicho un montón de veces, me han dicho que hasta soy el mismo Satanás en persona. Por tanto, ya no viene nada nuevo, pero evidentemente refleja el pensamiento, esta línea de pensamiento que ya en ese exorcismo de León XIII, ahí estaba. Vaya sorpresa, ¿eh? Y pensábamos que esto solo iba de gente que tenía convulsiones, sacaba espumarajos y giraba la cabeza. No, pues es mucho más. D. ¿Quién es el ministro de este sacramento? ¿Quién puede usarlo legalmente? El uso de este sacramental está desde el principio reservado a cada obispo y a cada sacerdote que haya recibido permiso para usarlo. No hay dubia iuris, dudas de derecho sobre esto, ya que las indicaciones dadas por la autoridad eclesiástica son muy claras. Ante todo, con respecto al exorcismum in satanam et angelus apostaticus iusu Leonis XIII, publicado en el Acta Sanctae Sedis 18 del año 1890-91, queda claro en el texto que es algo reservado para aquellos que han recibido el orden sagrado. Esto se demuestra por las palabras de la plegaria, bueno, la plegaria que aquí veis,
Con esto ya quieren decir que es lo que es y para quién es, y punto. Y luego añaden, y la fórmula litúrgica Dominus vobiscum, etcétera, etcétera, et cum spirituo, utilizado en el responsario que le sigue, además de la nota Exaudentia Sanctissimi, 18 de mayo de 1890, ubicada en la página 747 en el Acta Sanctae Sedis, tal y cual. Con respecto a las indulgencias anexadas al uso del exorcismo antes mencionado, surge de modo indiscutible que está reservado exclusivamente a los obispos y sacerdotes que legítimamente recibieron la autoridad de sus ordinarios para pronunciarlo. Y aquí una vez más nos ponen frases en latín. Por tanto, no sé si esto recuerda un poco el tema de la Edad Media, la época, y pensad que este escrito es posterior a eso, mucho posterior, pero que en definitiva funciona como se funcionaba con la Inquisición. Se los consideraba herejes y poseídos por el demonio, en definitiva. Si no se retractaban y no quedaban exentos de todo esto, pues entonces ya sabéis lo que les pasaba. Pues mira por dónde luego esto pasa a registrarse como León XIII escribiendo esta oración, para llamarle de algún modo, y resulta que eso es lo mismo de hace tantos siglos atrás, pero en más moderno. Qué cosas, ¿no? Bien, sigamos avanzando. Con respecto a este exorcismo, en el título dedicado a los exorcismos del ritual romano hasta la última edición típica de 1952, utilizada por la Iglesia Latina hasta 1998, en su preámbulo dice expresamente, bueno, pues otra frase en latín. En cuanto a la supplicatio et exorcismus qui ad diveri possum in peculiaribus adiutis ecclesiae del apéndice 1 del nuevo ritual, la rúbrica del preámbulo dice expresamente, hoy nos sueltan otra vez otra frase. Todo para decir que en definitiva tienen que ser los sacerdotes que están preparados para poder hacer eso, los que tengan que hacer lo que deben hacer, es decir, todas esas plegarias o toda esa plegaria y nadie más que ellos. Por las razones expuestas anteriormente y a menos que la autoridad competente decida lo contrario, que en lo que respecta a esta cuestión es la sola sede apostólica, o sea, ya sabéis, la Santa Sede en definitiva, se considerará que carece de legitimidad hacer uso del exorcismo de León XIII sin haber recibido el orden sagrado en el grado del sacerdocio y sin gozar del permiso del ordinario. ¿Los exorcistas necesitan permiso de su obispo para usar este exorcismo? No, ya que está incluido en la licencia que se les otorga. Fijaos, imaginaos que Jesús les dice a los discípulos, toma, os voy a hacer un cursillo y os voy a dar una licencia para que podáis hacer esto. Todo lo que Jesús enseñaba era oralmente, basado en la Escritura, y en consecuencia no les dejaba ningún escrito. Pero ya veis, aquí hay que hacer cursillos para obtener una licencia y entonces ya puedes hacer todo esto. ¿Qué cosas? Esto se justifica por el hecho de que el exorcismo de León XIII fue incluido en el título del ritual romano relativo a los exorcismos y sigue siéndolo en el nuevo ritual de Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, DESC. Se tenga presente que ningún fin es alcanzable sin los medios adecuados y que las finalidades particulares tratadas arriba en el punto C, el exorcista las consigue gracias a la utilización de este exorcismo, cuyo uso viene autorizado con la concesión de la licencia de exorcizar. Impresionante, ¿eh? Licencia de exorcizar. Parece licencia para matar de James Bond. Vamos, bueno, en fin. F. ¿Existen abusos en la utilización de este exorcismo? Hay muchos, entre ellos la invitación reiterada a los laicos para usarlo como oración privada. ¿Os dais cuenta? Vuelven a esto. No, los laicos no pueden hacer esto, solo ellos. En algunos casos se recurre incluso a una falsificación del exorcismo de León XIII, introduciendo una falsa rúbrica, si fuerit clericus, ausente en el texto original, dando por tanto a entender que también un laico puede utilizarlo, siendo suficiente con omitir las partes reservadas a los clérigos, como se puede ver en los ejemplos siguientes. Y en los ejemplos siguientes vamos a ver que, ya veis, todo está en latín, exorcismus et satanam et angelos apostaticus, todo esto, evidentemente, de León XIII, y aquí en latín pues vienen contando más o menos todo cómo funciona y, como no, que son ellos los que lo deben hacer todo esto.
Y fijaos que hay una frase sumamente interesante arriba en latín que dice «Querubim et serafim», o sea, querubines y serafines, «in defesis vocibus laudan, dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth». Qué interesante, ¿eh? El Dios de Sabaoth, citan, que Sabaoth evidentemente va ligado también a Sábat, al día de reposo, descanso, sí, el Sábat. Bueno, pues una vez más utilizan cosas que tienen que ser parte ciertas con cosas que parte totalmente para nada ciertas. Y todo esto se mezcla y consiguen hacer lo que ya veis, un manual impresionante para hacer exorcismos que solo pueden utilizar la cúpula de ellos. G. Pero desde el momento que el Papa León XIII prescribió al final de la Santa Misa recitar la oración a San Miguel, ¿con esto no confirió a los laicos la posibilidad de rezar el exorcismo por el compuesto? Absolutamente no, porque se trata de actos totalmente diferentes. En 1884, el Papa León XIII decretó que las oraciones que desde 1859 el Beato Papa Pío IX había establecido se rezaran en Italia después de la Santa Misa, con motivo de los ataques a los que estaba sometido el Estado Pontificio. Fueran recitadas por todos los católicos del mundo, recitadas por todos los católicos del mundo, siempre después de la Santa Misa, para defender a la Iglesia en la crisis que se abrió tras la caída de Roma en 1870 y la apertura de la cuestión romana. Una vez más, retrocedo. ¿Va quedando claro para qué servía esto? Contra los ataques que recibía la Iglesia Católica. Y cita unas ciertas fechas en las cuales los estados pontificios, pues precisamente no es que estuvieran en el mejor momento, sino que estaban en problemas. Y sobre estos se tenía que hacer ese exorcismo, sobre estos enemigos de la Iglesia. Y que claro, todo esto evidentemente apoyado por las oraciones de los fieles, pero los fieles, los laicos, no podían recitar toda esta frase extensa, todo este escrito del Papa León XIII. No, ni mucho menos. Pero, ¿para qué iba todo esto? ¿Lo veis? ¿Para endemoniados como pensamos siempre en un endemoniado? No. En verdad, para todos aquellos que para ellos eran considerados herejes. Aquí no utilizan la palabra hereje, pero en definitiva es lo mismo, los que van contra ellos, los que los pusieron en problemas. Sí, pues ya veis. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Siguen diciendo, dichas preces, conocidas como oraciones leoninas, comprenden 3 Ave Marías, una Salve Regina, seguida de un versículo y un responsorio. Por tanto, ya veis, mucha cosa vinculada ¿a quién? Como siempre, a la Virgen, a Semiramis, en verdad, claro. Y una colecta que desde 1886 pide la conversión de los pecadores y la libertad y la exaltación de la Santa Madre Iglesia. ¿Veis? Conversión de los pecadores. Es para lo que sirve, en definitiva, ese exorcismo. Sí, no se trata de que dejes de girar la cabeza, ¿eh? No, se trata de eso. También en 1886 el Papa León XIII introdujo la oración a San Miguel y en 1904 el Papa Pío X añadió Corazón Santísimo de Jesús, ten piedad de nosotros, para recitarla 3 veces facultativamente. Fijaos cómo una vez más suena a mantras, ir repitiendo cosas. La oración a San Miguel introducida por el Papa León XIII en 1886 y que en la Iglesia todos rezaron hasta 1964, cuando con la reforma de la liturgia romana las oraciones leoninas fueron eliminadas, no se debe confundir con el exorcismo que él compuso, reservado a los obispos y a los sacerdotes provistos de facultad y publicado en Acta Sanctae Sedis 23 de 1890-91. ¿Hasta cuándo llegaron? Hasta 1964. ¿Por qué? Ya sabéis, Concilio Vaticano II. Se debía cambiar un poco ya la perspectiva hacia los que no eran de su fe, porque si se seguía con eso no se podría conseguir el ecumenismo.
Como no se había conseguido todo por las malas, debía conseguirse por teóricamente las buenas, disfrazado todo, porque en verdad siempre sería lo mismo, camuflado, hasta conseguir el objetivo, que es lo que volverán a hacer. Hay algunas otras voces, en el punto H nos dice, sobre el ministro del exorcismo de León XIII, en línea con lo que se ha escrito arriba, especialmente sobre quién es el ministro de este exorcismo. Sí, entre estos, véase lo que expresa la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en la página dedicada al exorcismo, a la pregunta ¿cuándo se usarían los ritos que están en los apéndices y quién los usaría? Responde en orden al apéndice 1, las oraciones de suplicaciones y de exorcismo que se encuentran en el apéndice 1, suplicación y exorcismo que pueden usarse en circunstancias particulares de la Iglesia, texto en inglés, pudieran tener una semejanza a las oraciones que el Papa León XIII anexó al previo rito de exorcismo en el año 1890. El propósito central de estas oraciones es abordar y remediar cualquier influencia demoníaca en lugares o en cosas en particular, así como remediar ataques contra la Iglesia de una manera más general. Tal como sucede en el caso de un exorcismo mayor, el ministro ordinario de estas oraciones sería un sacerdote asignado para este propósito o el mismo obispo. Por tanto, o es el obispo, rango ya muy de arriba, o alguien que ha sido designado, un sacerdote, con ese propósito, o sea, un enviado de ellos. Y una vez más, ya veis para qué, remediar los ataques contra la Iglesia de una manera más general. Luego también, claro, la influencia demoníaca en lugares o en cosas en particular. Pero lo del peso potente, ya veis para quién es. Nota conclusiva. La prohibición para los fieles cristianos, o sea, católicos debería decir, del uso del exorcismo de León XIII, implícita en las rúbricas que lo acompañan y reafirmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, el antiguo Tribunal de la Inquisición, vamos ligando cabos, en la Carta a los Ordinarios relativa a las normas sobre los exorcismos del 29 de septiembre de 1985, no les priva de ningún modo de un arma de defensa de la que servirse en la lucha contra el maligno, porque desde el principio este exorcismo fue pensado y publicado por la Santa Sede como destinado exclusivamente al ministerio de los obispos y de los sacerdotes que tienen facultad para emplearlo. Por tanto, nunca ha sido un arma protectora utilizable por los fieles cristianos que, sin embargo, como se lee en la citada Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, están siempre alentados a rezar para que, como Jesús nos enseñó, sean libres del maligno. Mateo 6:13. Y en la que se señala además a los pastores el deber de ayudarles en esta lucha, recordando lo que la tradición de la Iglesia enseña respecto a la función propia de los sacramentos y a propósito de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de los ángeles y de los santos en la lucha espiritual de los cristianos contra los espíritus malignos. Una vez más, primero, tradición de la Iglesia que enseña muchas cosas que son solemne tontería, y eso sí que es una auténtica herejía apartada de la palabra de Dios. Pero el católico que no le da la gana de estudiar la Biblia por sí mismo, pues cae en que, es la tradición de la Iglesia y esto está por encima de la Biblia misma. Sí, porque así funcionan. Y se lo creen. Qué triste, ¿eh? O sea que el texto de Isaías 8:20, de a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es que no les ha amanecido, resulta que el feligrés hace caso a sus dirigentes y lo pisotea ese texto, que es el que les da la referencia de cómo se debe actuar ante cualquier cosa que te enseñen, a nivel doctrinal, a nivel eclesiástico, a nivel de lo que queráis. Tradición de la Iglesia. Pues ya veis qué tradiciones tan poco acertadas. Y encima, utilizando, cómo no, a muertos, a ángeles que en verdad
no puedes pedir cosas a ángeles porque se lo estarás pidiendo a los ángeles caídos, porque los ángeles de Dios solo actúan por orden divina, no por orden de la Virgen María, ni por orden de santos que estén en el cielo. No. Una vez más, todo esto es espiritismo, y mirad para qué, para enfrentar a los espíritus malignos. ¿Cómo vas a sacar demonios? ¿Cómo vas a hacer exorcismos si lo haces con los mismos espíritus malignos que quieres ir en contra de ellos? Es una trampa perfecta de Satanás, porque así, en vez de liberar a personas a todos los niveles que aquí nos plantean, resulta que en verdad nada de nada, imposible. Y así quieren arreglar que la gente no vaya contra lo que ellos dicen que es cierto. Qué forma de darle una patada a la Biblia que tienen, ¿eh? Es impresionante. Y ahora esto debería hacer pensar a muchos. ¿Por qué creéis que durante tantos siglos el tener Biblia o porción de Biblia significaba muerte? Porque así lo decretaron ellos. Pues porque sencillamente con la Biblia en mano te das cuenta que lo que ellos pregonan, enseñan y hacen, en definitiva, es sencillamente espiritismo, cuestión diabólica, y lo intentan colar como cristianismo. Vaya forma de fulminar el auténtico cristianismo, vaya forma de fulminar la Biblia y vaya forma de fulminar precisamente a los que siguen la palabra de Dios como es. Y ahora, los católicos que estáis oyendo esto, ¿aún no pensáis reaccionar? ¿Creéis que persiguieron la Biblia durante tantos siglos como el que perseguía a una lombriz? ¿En serio? ¿Por qué sí? No. Porque la verdad de la Biblia les molesta. Y luego cambiaron, cuando no pudieron eliminarla, recordemos la historia, ¿eh? Hubo un agente que fueron los primeros en traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, porque antes solo estaba en el idioma que ellos no podían entender, la plebe. Resulta que surgieron un pueblo, conocidos como los cátaros, hugonotes o valdenses, que prácticamente eran lo mismo en distintos lugares, y tradujeron la Biblia por primera vez al lenguaje del pueblo, jugándose la vida, y no existiendo aún ni la imprenta, copiando a mano como podían en lugares oscuros para no ser detectados. ¿Y qué hicieron? Traducir la Biblia al occitano, al antiguo catalán que se hablaba en todas esas zonas, desde lo que es Cataluña hasta lo que es prácticamente Italia tocando a Suiza, pasando por Francia, evidentemente, toda una zona. Era un mismo idioma que terminó siendo el que ya tenemos nosotros aquí, en Cataluña, pero que mira por dónde fueron los que, gracias a Dios, sabiendo que se jugaban la vida y muchos muriendo por ello, tradujeron por primera vez la Biblia a un idioma que la gente pudiera comprender para liberarse de Roma y de la esclavitud que ponía sobre las almas. Me refiero a las personas en general, enseñándoles tanta mentira satánica. Y no pudieron pararlo. Y cuando quisieron, mira por dónde salió la imprenta. Y gracias a Dios la Biblia empezó a llegar a mucha más gente. ¿Y por qué ahora han cambiado? Y dice el Papa también que, bueno, que sí, que lean cada día la Biblia. ¿De qué sirve hacer lectura diaria de la Biblia si dicen que solo ellos la pueden interpretar? ¿Os dais cuenta? Al fin y al cabo vas a parar a lo mismo. Y ya sabemos que las Biblias al final no dispondremos de ellas, porque ya veis que sobre la Biblia hablan pestes, cada vez más. Y cuando se habla de tema que tiene que ver con Sodoma, Gomorra, homosexualidad en general, etcétera, etcétera, dicen que esto ya no toca, que no puede ser. ¿Es de extrañar que la Biblia al final quede eliminada? Bueno, pues ya sabemos que esto el pueblo de Dios es lo que va a tener, ausencia de Biblias. Por eso debemos estudiarla ahora como nunca, cada día, y haciendo que el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios
entre en nuestra mente y nos la haga totalmente propia, para que cuando haga falta y sea necesario podamos tirar del recurso, del recuerdo en nuestra mente que el Espíritu Santo nos puede hacer volver a venir a nuestras cabezas para dar el testimonio necesario ante jueces, tribunales y lo que haga falta y a quien haga falta, y para sostenernos en la hora de tribulación que tan cercana está, porque el Vaticano volverá a coger el poder, señores, porque gracias a este juego va a hacer sucumbir en ecumenismo a toda religión cristiana o que se diga cristiana. ¿Estamos preparados para todo esto? Pero ya veis, los de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los que movieron toda esta cuestión, no era nada más ni nada menos que la antigua Inquisición. Y León XIII, pues, bueno, ¿qué hizo? Sencillamente seguir con lo mismo. Ahora esto parece un poco que está pasado de moda, ¿no?, dentro del catolicismo, pero ya veis que no, porque hay gente que quiere hacer esta oración para ayudar a la Iglesia a nivel mundial, a la Iglesia católica, y resulta que luego quedan posesos. Qué cosas, ¿no? En fin, sigamos. Reiteramos que lo expuesto sobre la cuestión del llamado exorcismo de León XIII constituye un juicio doctrinal cuyos elementos son tan claros en sí mismos que no permite que se suscite un dubium iuris, duda de derecho. En caso de que se persista en pensar lo contrario de lo que aquí se ha expuesto, la única vía honesta para resolver definitivamente el problema es dirigirse a la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Hagamos por último presente, sobre la base de la experiencia exorcista común, que el uso ilegítimo e impropio por parte de sacerdotes y fieles laicos de cualquier fórmula exorcista reservada al ámbito litúrgico, incluido el exorcismo de León XIII, puede tener consecuencias espirituales más o menos graves, incluyendo el convertirse en causa ocasional de trastornos diabólicos extraordinarios. Si dices eso, ya estás, quedas endemoniado. Si no eres un obispo o eres un no sé qué. Y todo es juego de demonio, todo es juego de demonio. Qué fuerte. Bueno, aquí hacen unas referencias para que veáis más o menos en lo que terminan de explicar en el punto 1, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. 2. Exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas, publicado por orden del Papa León XIII. 3. De ahí, contando con tu protección y tu cuidado por la autoridad de nuestro ministerio sagrado, con el fin de repeler los asaltos del engaño diabólico, en nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, con confianza y seguridad avanzamos en el ataque. ¿Qué cosas? 4. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. 5. El Santísimo Señor nuestro León, por la divina providencia Papa XIII, o sea, León XIII, a todos los obispos reverendísimos y también a los sacerdotes que para este propósito legítimamente recibieron autoridad de sus ordinarios. 6. El siguiente exorcismo puede ser proferido por los obispos y también por los sacerdotes que para este fin recibieron de su ordinario la autoridad. Punto 7. Súplica y exorcismo que pueden ser utilizados en circunstancias particulares de la Iglesia. 8. Si el obispo diocesano, en circunstancias particulares, juzga oportuno convocar reuniones de fieles para rezar bajo la guía y dirección del sacerdote. 9. El exorcismo privado es lícito a todos y especialmente a los ministros de la Iglesia. Su eficacia no deriva de la impetración de la Iglesia, sino únicamente del beneplácito de Dios en consideración de las promesas de Cristo y de los méritos de quien lo profiere. Es lícito usarlo cuando el demonio atormenta con tentaciones o causa vejaciones. No existen fórmulas oficiales de exorcismo privado. Entre los exorcismos privados no figura la fórmula del exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes. O sea, por tanto, un exorcismo privado se puede hacer, pero contra Satanás y los ángeles rebeldes, ahí eso no figura. Y entonces, ¿cómo sacas el demonio? Extraída de la publicada por orden del Sumo Pontífice León XIII.
Por tanto, a los fieles no les es lícito utilizar esta fórmula y mucho menos les es lícito emplear el texto entero de este exorcismo. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Ordinarios de las Normas sobre los Exorcismos, 29 de septiembre de 1985. Y así acaba todo esto. Bien, ya veis cómo funcionan este tipo de exorcismos. Pues lo que vamos a ver próximamente, bueno, creo que aún nos va a sorprender más. Porque vamos a ver algo sobre el León XIII que sí, no tiene desperdicio. Y luego veremos en qué consiste este extraordinario exorcismo, que ellos dicen que es, qué cosas tan peligrosas. ¿Peligrosas para quién? En verdad peligrosas para el pueblo de Dios, porque como vayan de este plan para ir contra el pueblo de Dios, es el que realmente lo va a pasar mal, y no por quedar endemoniados o ser endemoniados, sino porque la verdad que dice el pueblo de Dios les molesta y les molestará aún más hasta el final. Próximamente, la continuación, si Dios quiere. Maranata 2031. Dios os bendiga.